¿Vamos con el tercer día? Venga, vamos con el tercer día. Arrancamos otra vez desde el suelo. Vamos muy bien de tiempo, porque los ejercicios que los estamos haciendo con tiempo aproximado. Tú puedes hacerlo un poquito más o un poco menos, pero lo que quiero es que aprendas unos ejercicios para levantarte con energía. Venga, quitamos la silla. Eso es. Nos vamos al suelo y vamos a hacer un ejercicio que no lo hace cualquiera, ¿vale? Pollo, no lo hace cualquiera. No como te digo una cosa, como te digo una co, te digo la o. Entonces, esto se llama el abecedario. Podemos hacer la mitad de las letras con una pierna y la otra mitad de las letras con la otra pierna. O podríamos hacer el abecedario con la derecha entero y con la izquierda entero. Vamos a hacer la mitad aproximadamente con la derecha, unas cuantas letras, y vamos a pasar a la izquierda. Y si no hacéis todo el abecedario no pasa nada, pero es una manera de gesticular con la cadera. Entonces, mirar, he hecho un super durum, he cogido la toalla y la he enrollado muy bien enrolladita. Esta toalla es un poquito más grande que la otra que tenía. ¿Para qué? Para que me permita hacer esto. Cojo y digo, la A, la B mayúscula, la C, la D, la E, la F, la G, o así, H, I, puntito ahí. ¿Te cansas? Te vas a la otra pierna. J, K, la M, la N, la L, S, S, T, joder, cómo cuesta. Me he perdido, es de T, O, P, Q, R, S, T, O, P, Q, R, S, O, P, Q, R, S, R, madre mía, S, ¿te cansas? Te vas a la otra. Si te estás cansando, la T, bueno, seguís el abecedario. Básicamente, tenéis que comprimir las letras del abecedario. ¿Se pueden hacer con números? Se puede hacer con números, porque al final los números también lo que te van a hacer es mover izquierda, derecha, arriba o abajo. Por ejemplo, 1, 2, 3, el 4 que queráis, del tipo que queráis. Un día se lo hago a un paciente y me dice 5, 6, os vais aquí, 7, 8, 9 y 10. Algo ficticio. Como si queréis poner el nombre de vuestro perro, el nombre de vuestro abuelo, el nombre de vuestra mascota, vais letra por letra, saltando, abecedario, números, lo que os apetezca. De esa manera lo que estamos haciendo es un movimiento de flexoextensión ABD, ADD, que os va a venir tremendamente bien para generar la movilidad. Nada más levantarte y que tu cadera esté, pues, oye, empiece a estar bien, ¿vale? Después de lo que es el abecedario, nos podemos tumbar, trabajo de lumbares. Vale, este ejercicio también demanda bastante y es una activación de la musculatura lumbar. La musculatura lumbar es algo, pues a lo que no le prestamos mucho, no les hacemos mucho caso, ¿no? Muchas veces en el gimnasio veo a mucha gente trabajar la zona, digamos, abdominal, haciendo abdominales, pero las lumbares veo poco trabajar, la verdad es que me asombra. Entonces, mirad, ponemos una toallita aquí delante y consiste en, a ver si no me voy, no me voy. La frente la vamos a pegar al suelo y vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Un ejercicio de 2 series de 10. Como he dicho, estoy explicando 3 ramas de tres grupos de un ejercicio, puedes hacer uno cada día.
Cada 3 días me trabajas 20 lumbares y vas a estar bien. En cuanto estés 4, 5, 6 semanas haciendo esto, te va a ir estupendamente. Vamos con la segunda tanda. Brazos elevados, brazos rectos. Podéis juntarlos un poco para que sea más fácil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ejercicio tremendamente sencillo, que podríais trabajarlo bien con una toalla o bien sin una toalla, pero la toalla os da el input de que la estáis levantando y así sabéis que estáis haciendo bien vuestro ejercicio. Así que ejercicio para desperezar cadera y desperezar lumbares, que viene tremendamente bien. Me gusta meter otra vez aquí la plancha glútea porque me parece un ejercicio que, ya que hemos trabajado lumbar, activar el glúteo nos puede ir muy bien de buena mañana. Muchos de vosotros pasáis muchísimo tiempo sentado y al estar mucho tiempo sentado generáis mucha compresión en el glúteo y eso puede hacer que empiece a perder su capacidad contráctil, generando el síndrome del glúteo, síndrome de... Joder, ahora no me acuerdo, vaya directo que estoy cascando hoy. El síndrome del trasero muerto. El síndrome del trasero muerto es cuando estás muchísimo tiempo sentado, se queda inactivo, no lo contraes bien y empiezas a perder esa capacidad contráctil del glúteo y empiezas a andar de aquella manera y te haces mucho daño en las lumbares. Existe, ¿eh? No me lo estoy inventando. Al igual que me invento otras cosas para acordarme de ellas, pues esta no me la estoy inventando. Arriba glúteo, rodillas a la altura de los hombros, manos a la altura de los brazos, estiramos pierna, recogemos y vamos a hacer durante un minutito este ejercicio armónicamente, despacito. No se trata de ir súper rápido para trabajarlo a la velocidad del rayo, no, nos acabamos de despertar, queremos meterle energía a nuestro cuerpo y la mejor manera de meterle energía al cuerpo es empezar a contraer músculos, a oxigenar. Llevar una respiración consciente, ¿de acuerdo? Y generar unas contracciones en diferentes partes del cuerpo que nos van a ayudar a levantarnos sin dolores, sin congestión en rodillas o congestión en cadera, realizando unos ejercicios súper básicos que puede realizar todo el mundo a su nivel, como el que dice. Porque el que no puede hacer una plancha glútea porque tenga alguna patología, tiene que hacérselo mirar mucho. ¿Por qué? Porque si tú no puedes hacer algo tan básico, tienes que empezar a liberar eso que no te deja hacer una plancha glútea, porque es tremendamente importante poder moverse. Entonces mucha gente me dice, yo no puedo hacer ese ejercicio. Pues mira bien lo que te está pasando, porque son ejercicios, el 95% de los ejercicios que hago se deberían de poder hacer con una prótesis, con una operación en la cadera, con una operación en la lumbar, se deberían de poder hacer, ¿vale? Vamos a hacer ahora ejercicios sentados. Venga, cogemos nuestra silla, ¿vale? Nos venimos aquí sentadito, y mirar, ahora cojo la toalla, y antes la estábamos estirando siempre, ahora vamos a jugar a comprimirla, ¿vale? Entonces, la comprimo y me voy, izquierda, derecha, y eso durante un minutito. Están trabajando nuestros músculos que hacen comprimir, que haya una cierta compresión en la toalla, y están trabajando nuestros músculos lumbares que acabamos de activar junto con el glúteo. Me parece muy interesante, muy interesante. Eso es. Eso es. Eso es. Vamos ahí. Vamos ahí. Un minuto orientativo. ¿Que te cansas? Pues bajar un poquito los brazos. No tienes que llevarlos a 90 grados, pero lo suyo es, venga, durante un minuto apretar la toalla y llegar de lado a lado. Como te digo, te doy ideas. Tú coges toda esta sopa de ejercicios y luego haces tu secuencia de 10-15 minutos nada más despertarte. Un ejercicio que me gusta que hagáis nada más despertaros también podría ser la posición del caballero, ¿vale? Entonces, en esta posición vamos a poner la toallita aquí
nos vamos a apoyar en nuestra cama, ya que estamos en nuestra cama, ¿vale? Vamos a poner flexión, la manita aquí, y nos vamos a apoyar. Y vamos a hacer 20 segundos este estiramiento. Activamos zona lumbar, glúteo, y ahora estiramos un flexor de cadera que nos tiene siempre un poco defenestrados. Así que, mirar, pues aquí, tranquilamente. 20 segunditos, posición del caballero, zona izquierda. ¿Por qué la toalla? Aquí la toalla hace que nuestra rodilla no se pele contra el suelo. Entonces, es un amigo, como digo yo, quien tiene una toalla tiene un tesoro. Para el otro lado, cambiamos la toalla un poquito, cambiamos de un lado a otro, nos seguimos apoyando en nuestra cama, al lado de nuestra cama. Recordar que esto es levantarse con energía. Bueno, te puedes ir al salón y hacerlo en el salón también, no lo había pensado, pero bueno, hay gente que se levanta y se pone a hacer sus ejercicios al lado de la cama, y eso es de respetar, respetar. No sé si vosotros, hasta que habéis visto este vídeo, os lo habéis propuesto, pero hacer ejercicio de buena mañana, muy tempranito, hace que nos activemos y que estemos muchísimo mejor durante todo el día, ¿vale? Estiramiento del psoas. Haría 2 ciclos por cada lado. Nos venimos aquí otra vez aquí atrás. Pierna flexionada, que no tenemos toalla, que no tenemos un sitio donde apoyarnos, vamos a apoyarnos encima de nuestra rodilla y regulamos la energía, como digo, ahí. Haciendo un estiramiento en el psoas izquierdo durante al menos 20 segunditos, ¿vale? Muy importante que mínimo 20 segundos. Cositas, no os hagáis daño, ¿vale? Si os tira mucho, basta un poquito menos, retrocedéis un poquito menos y con tranquilidad. Vamos a hacer el último del otro lado y luego vamos a seguir haciendo unos cuantos ejercicios que os he puesto para acabar de activaros en la tercer secuencia, un grupo de ejercicios que podemos hacer fácilmente en 10-15 minutitos, que va a hacer que os levantéis como auténticas motos, que os encontréis con mejor humor, que desayunéis mejor, que vayáis mejor al baño. Hay mucha gente que le cuesta ir al baño. Todos los ejercicios estos ayudan a movilizar, ¿de acuerdo?, intestinalmente, y bueno, pues nos puede venir bien, claro que sí, por supuesto. El trabajo en ayunas de fuerza que estamos haciendo también está súper evidenciado, que le viene muy bien al cuerpo. Vamos a hacer ahora un par de ejercicios de pie, ¿de acuerdo? Antes no he metido nada de pie, podríais hacer más de uno de pie, el de los brazos, podéis hacerlo de pie, pero este quiero que lo hagáis para ayudaros a llevar rodilla al hombro. Entonces, mirad, algo tan sencillo como esto. Pasáis toalla por debajo de la rodilla, ponéis brazos mirando hacia adelante, y lo que quiero es que hagáis input de rodilla y brazo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, trabaja brazo, trabaja pierna, 7, 8, 9, 10. Cambiamos, levantamos rodilla y cogemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Está trabajando el bíceps como si estuviese levantando pesas. Estás trabajando con la cadera, flexión de cadera, con toda la resistencia que tienen las piernas. Entonces, es un ejercicio, como digo, muy interesante. A ver, que he perdido el durum, he perdido la rotación de la toalla, y me cuesta un poquito aquí hacerlo. Venga, vamos. Le damos un toque, cogemos 2 piernas, arrancamos aquí y equilibrio. 1, 2, 3, 4, 5, uy, va que me mató, 6, 7, 8, 9, 10. Cambiamos a la otra pierna. Eso es. Fijaros, rodillita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Hemos hecho flexión de brazos, flexión de cadera, algo que viene tremendamente bien. Una vez que estamos de pie, ¿por qué no
¿por qué no seguir con esto que os voy a enseñar? Cogéis la toalla, la dobláis a 3 partes, por ejemplo, la ponéis en el suelo y mirad cómo mola este ejercicio. Es coordinación y equilibrio, ¿vale? Y es tan sencillo como llevo mano adelante, mano atrás, ahí, eso es, mano derecha, pierna derecha, mano atrás, mano izquierda, perdona, mano derecha atrás, mano izquierda adelante, como si estuviésemos generando una carrera virtual en la que está trabajando nuestra nalga derecha una barbaridad y nuestra coordinación de la otra pierna una barbaridad, ¿vale? Y vamos a hacer esto durante al menos 30 segundos, mirando al frente, compartiendo nada de caernos con la espalda aquí, ¿vale? Ahí, bajando un poquito, flexionando la pierna. Lo voy a hacer por el otro lado, un poquito más lejos, para que lo veáis, para que veáis esta zona. Me siento un poquito, pongo la punta y coordino el movimiento. Veréis cómo la pierna, el glúteo derecho, trabaja una barbaridad, ¿eh? Vamos cruzando los brazos delante de la... como si estuviésemos haciendo esa modalidad de esquí, no sé si la habéis visto, digo de esquí, de patinaje sobre hielo, que van los patinadores haciendo ese gesto. Para cambiar de pierna, tan sencillo como cambiar. Me vengo aquí, lo vamos a hacer ahora con la derecha, me siento un poquito y vamos, adelante, atrás, adelante, uy, va que me caigo, atrás, me pasa por mirar la cámara de control, eso es, durante unos segunditos. Aquí habrá gente que pueda hacerlo más tiempo con la derecha o más tiempo con la izquierda, que se sienta cómodo, pero es un trabajo de pierna que va muy, muy, muy bien, que se trabaja el equilibrio. Lo voy a hacer aquí, para que lo veáis. Me siento, activo, adelante, atrás. La cabeza al frente, la espalda recta, nada de desplomarse. Eso es. Aquí estamos, haciendo un ejercicio en el que tenéis que ir resbalando la toalla y generando un equilibrio que trabaja la cadera derecha una barbaridad. Y ya empezáis a activar vuestro cerebro, ya que tenéis que hacer un movimiento, ¿de acuerdo?, sincrónico, resbalando la toalla. Y está bastante bien hacerlo. Último ejercicio. Pues ¿cómo no iba a meter una sentadilla básica, ¿no? Una sentadilla que haga que nuestras piernas se activen, ¿no? Entonces, esto es tan sencillo, voy a poner aquí, como meter la toalla a cascoporro, porque aquí podrías hacerlo sin toalla, pero he dicho, joder, ¿cómo no voy a meter una sentadilla, no? ¿Cómo no voy a meter ese ejercicio que le viene tan bien a todo el mundo? Pues me lo tendré que inventar. Cogemos, brazos, tiran hacia afuera. ¿Qué es tiran hacia afuera? Generan esa tensión y dejamos esa tensión. Ahí, tocamos y subimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Podéis reposar, podéis respirar, podéis estaros tranquilos. Es el inicio del día, podéis estar pensando qué vais a hacer a partir de ahora. Cafelito, sacar al perro, ir a trabajar, regar las flores, no lo sé. Pero esto te ayuda a oxigenar tu cerebro. Vamos con la segunda tanda, por favor, 2 series de 10. 2 series de 10, fácil, sencillo, para toda la familia, como dice Arguiñano. Tiramos ahí, sostenemos, fuerte, ya está trabajando parte lateral del brazo. Y vamos ahí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, uy, va que me mato, 9, 10. Bueno, pedazo de rutina que os he hecho con mucho cariño, con mucho amor para todos vosotros. Como siempre decimos una y un millón de veces, hasta la curación y más allá. Adiós, adiós.